Equilibrio ácido-base, ¿quién sabe? ¿Qué define el equilibrio ácido-base? Estamos hablando directamente o relacionado con lo que son los protones, ¿ya? ¿Cuántos protones tenemos en el organismo? Estos protones, ¿de dónde vienen? Vienen de lo que es el metabolismo del organismo, ¿no? Metabolismo de los lípidos, metabolismo de las proteínas y metabolismo de los carbohidratos. Ahora, cuando existe un desbalance de los protones que se encuentran en nuestro organismo, aproximadamente, ¿cuánto es el valor normal? 7.35 a 7.45. Eso es el parámetro normal dentro de lo que es el organismo. Pero si existe un desbalance, ¿qué quiero decir un desbalance? Si va a aumentar lo que es la acidez o los protones, o va a disminuir los protones y va a incrementar los oxidrilos, va a depender eso de qué, del organismo, cómo está funcionando, ¿ya? Ahora, si el desbalance es de forma aguda, va a llevarte a una morbilidad y a una mortalidad rápida del paciente. Por eso es que es muy importante, ustedes tienen que saber cuánto está el pH del paciente para que lo maneje. Ahora, si este desbalance es en un paciente, por ejemplo, desnutrido, ¿no? En un paciente desnutrido que no puede manejar normalmente sus balances y va entrando en acidosis, va entrando en alcalosis, va entrando en acidosis, vamos a tener una alteración en el crecimiento y en el desarrollo del paciente, ¿ya? Y eso es lo que pasa en los desnutridos. Ahora, ¿de dónde viene lo que es el ácido base? Hemos dicho que en los organismos vivos se produce continuamente sustancias ácidas básicas como el resultado de las reacciones metabólicas de lo que son los lípidos, proteínas y carbohidratos. Uno de los ejemplos muy importantes que nos produce lo que es el equilibrio ácido-base es el agua, ¿no? Entonces, el agua, ¿por qué está formado? Por dos protones y un oxígeno. Si nosotros hacemos una disociación, ¿no?, de lo que es el agua, ¿en qué se va a disociar? Si lo dividimos, la molécula del agua, ¿no? Vamos a tener una molécula de anión, ¿no? ¿Qué quiero decir con anión? Que este tiene una carga negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la molécula del agua tenemos 8 protones y 8 neutrones. ¿Y tenemos cuántos? 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Pero 2 electrones del oxígeno se presta ¿de qué? De los protones. De esto, del hidrógeno. ¿Ya? ¿Está prestándose? Se presta. ¿Ya? Y cuando se produce la disociación, cuando se produce esa ruptura de lo que es el agua, se va a dividir ¿en qué? En dos, que es el oxidrilo, que es este que conocemos, y el protón, ¿no? Entonces vamos a ver el oxidrilo, que es este, o también denominado ion hidroxilo, anión hidroxilo, ¿no? Ahora el otro es catión. ¿Por qué es catión? Porque ha perdido este electrón y solo es positivo, ¿ya? También denominado ion hidrógeno, ion hidrogenio o protón. Cuando se hace la disociación en un ambiente neutro, ¿qué quiero decir un ambiente neutro? En un ambiente a una temperatura de 25 grados, ¿no? Cuando se hace la disociación de esta agua a esta temperatura, lo que vamos a tener es dos moléculas, como ya hemos hablado, los oxidrilos y los protones. Los oxidrilos y los protones a una temperatura neutra se encuentran en balance. ¿Qué quiero decir en balance? Que cuando vamos a dividir, vamos a tener protones 1 por 10 a la menos 7 y vamos a tener oxidrilos 1.0 por 10 a la menos 7. Por eso es que se divide, ¿no?, lo que es el equilibrio ácido y base. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una temperatura neutra, hacemos la disociación, lo que vamos a tener son dos componentes, este y este, ¿no? Entonces comienza el equilibrio ácido-base y lo que es el estándar del equilibrio base del 1 al 7 y al 14. Bueno, intermitente los números, ¿ya? A todo eso se denomina pH. ¿Y qué es el pH? ¿Qué? El potencial de hidrogeniones. Ese es el pH.
El potencial de hidrogeniones que nosotros, porque es tan minúscula la cantidad de hidrogeniones que tenemos en el organismo, lo hacemos como el logaritmo negativo de lo que son los hidrogeniones. Ese es el pH, ¿no? El logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿ya? Eso es lo que te va a ir a ver o te va a ir a calificar si un líquido va a ser ácido o un líquido va a ser base, ¿ya? Ahora, si hablamos de líquidos ácidos o base, en el organismo tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿ya? ¿Cuáles son los ácidos fuertes? ¿Qué ácidos fuertes ustedes conocen? ¿Cómo es? El ácido clorhídrico, ¿no? ¿Ya? Esos ácidos fuertes, ¿por qué se dicen fuertes? Porque tienen la capacidad de disociarse de manera fácil, rápida. ¿Qué hablo de disociación? Los ácidos son aquellos elementos que tienen un protón extra, que van a poder donar a otro elemento, ¿ya? Y las bases son aquellos elementos que tienen o que pueden captar un protón, ¿no? Entonces, ¿qué bases conocen ustedes? El bicarbonato. El bicarbonato es una base fuerte o débil. Es una base fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de unirse a un protón y hacer lo que son las reacciones metabólicas, ¿no? Se va a unir a un protón y el bicarbonato, por ejemplo, se va a unir a un protón y va a formar ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué va a formar? Los ácidos débiles no tienen esta capacidad para disociarse de manera fácil. ¿Como cuál? Ácido sulfúrico, ¿no? Ácido nítrico. Esos son los ácidos que no van a tener esa capacidad de disociarse, de eliminar un protón de manera fácil, rápida. Igual, de la misma forma, los bases débiles. Entonces, ¿qué habíamos dicho? El pH es el potencial de hidrogeniones. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que mide el grado de acidez, que mide el logaritmo negativo de la concentración de protones. ¿Cuántos protones hay en un determinado lugar? Eso te está midiendo lo que es el pH, ¿ya? Ahora, ¿qué es una base? Perdón, un ácido es aquel que dona, libera, ¿no? Un protón, ¿ya? Y una base es aquel que recepciona, capta un protón. Entonces, si nosotros hacemos una conjugación normal, vamos a tener un ácido, ¿no? Un ácido que se va a ir a unir, pero un ácido que se une a lo que es un protón, y vamos a contar una base conjugada. Y ahorita les voy a explicar un poquito mejor cómo funciona en el organismo. Y la base, si la base se une a un protón, vamos a tener un ácido conjugado, ¿ya? Es muy importante que sepan esto, ¿por qué? Porque en base a esto se va a hacer todo el proceso de equilibrio de equilibrio ácido-base, ¿ya? Ahora, si hablamos un poquito de lo que es la regulación del equilibrio, en la sangre se encuentra 4.0 por 10 a la menos 5, lo que equivale a que a un mil equivalente es igual a 1.000.000 de nanoequivalentes en litro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes comparan un sodio, ¿no? Que se encuentra entre 142 miliequivalentes y un protón que se encuentra entre 0.0000004 miliequivalentes, la variación es alta, ¿no? Si ustedes ven. Pero esta variación de 000 nos hace que pensar que el equilibrio ácido-base es tan finito que no puede irse ni tan ácido ni tan base, ¿ya? No es como el sodio. El sodio, por ejemplo, podemos ver 40 nanoequivalentes mayor a lo que es los protones, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sodio hay mayor concentración que los protones, ¿no? Si se dan cuenta, es 0.000.4 de protones en el organismo. Entonces, ese desequilibrio tan mínimo nos hace pensar que en los iones el ion es muy reactivo, ¿ya? Entonces, que si va a haber una disociación o va a haber una alteración, nos va a llevar a un desequilibrio rápido de lo que es el ácido base, ¿no? Es tan peligroso manejar esto, por eso es que la concentración tiene que ser tan finita, ¿no? No se puede manejar, no se puede dejar pasar este desequilibrio ácido-base. Porque es finito, estamos hablando de pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades, si va a haber cambio en tu organismo, te va a llevar a una tasa de morbilidad alta, ¿ya?
Entonces, en el organismo existen amortiguadores. ¿Qué son los amortiguadores? Son como tapones, buffer, que van a ir a proteger que este equilibrio ácido-base se encuentre dentro de parámetros normales, ¿no? Es una defensa que tenemos nosotros hacia lo que es la concentración de ácido, hacia la concentración de protones, ¿ya? ¿Y cuáles son los amortiguadores primarios? El primer amortiguador que va a entrar cuando esté elevándose lo que son los protones es el amortiguador de los líquidos corporales, ¿ya? Si este amortiguador de los líquidos corporales, que está formado específicamente por el bicarbonato, se pasa o no tenemos o no producimos mucho bicarbonato para que se haga ese tapón de buffer de esos protones, lo que va a pasar es que el segundo regulador va a ser activado. ¿Y cuál es el segundo regulador? La respiración, ¿no? Y si esta respiración no compensa este desequilibrio ácido-base, este aumento de la concentración de protones, lo que va a estimular es a tercer regulador. ¿Y cuál es el tercer regulador? El control renal, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa todo esto en el organismo? En los buffers inmediatos, que ya hemos hablado que es el primer buffer que va a tener, o el primer tapón, o el primer amortiguador, lo que ustedes quieran llamarle, el principal buffer es el bicarbonato. Pero hay también buffers que no son con el bicarbonato, como por ejemplo el fosfato, las proteínas y el hueso. Esos son buffers que no van a utilizar lo que es el bicarbonato, pero también te va a poder ayudar a disminuir lo que es el aumento de lo que son la concentración de protones. ¿Cómo actúa el bicarbonato? El bicarbonato en el organismo, ¿no?, está libre, y cuando existe un aumento de lo que son los protones, lo que va a hacer es unirse. El bicarbonato más el protón se unen, ¿y qué te va a producir? HCO2, HCO3, ácido carbónico, ¿ya? Eso es lo que te va a producir en la unión de lo que es el bicarbonato con el protón. Ahora, este bicarbonato, en algunos organismos tenemos una enzima, ¿ya?, que lo degrada. ¿En qué le degrada? En agua, ¿no? Esta enzima es la anhidrasa carbónica, ¿ya? ¿Dónde tenemos esta anhidrasa carbónica? En los pulmones específicamente, pero también hay en otros órganos, pero sí en los pulmones hay en mayor concentración. Esta anhidrasa carbónica te va a producir una liberación de dos moléculas, que son el agua y el dióxido de carbono. ¿Por qué creen que produce agua? ¿Por qué creen que produce CO2? Porque es más fácil de eliminar, ¿no? El CO2 ustedes van a eliminar por la respiración y el agua van a eliminar por la orina. Entonces eso es el tapón buffer. Cuando está aumentando lo que es la concentración de protones, lo que se activa es el bicarbonato y vamos a producir ácido carbónico, y el ácido carbónico produce H2O y dióxido de carbono, que es más fácil de eliminar, ¿no? Entonces, si hablamos de teoría, el bicarbonato actúa como ¿qué? Una base conjugada. ¿Qué quiero decir con una base conjugada? Que puede ir en ambas direcciones, puede convertirse en agua, en CO2 y agua, ¿no? Como también el CO2 y el agua puede convertirse en bicarbonato, ¿ya? Por eso es base conjugada y CO2 conjugado, ¿no?, o dióxido de carbono conjugado, y nos da un potencial de actividad de más o menos 6.01, todo esto. Entonces, de acuerdo a la ecuación de Henry-Russell-Bach, nos dice que el pH es igual, directamente proporcional a la concentración de lo que es el bicarbonato y inversamente proporcional a la concentración de lo que es el PCO2, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita van a darse cuenta en algunos ejemplitos que les voy a dar por qué se produce todos estos metabolismos. Ahí está. Es directamente proporcional. El bicarbonato es directamente proporcional a lo que es el pH e inversamente proporcional a lo que es el carbono, el CO2. Entonces, si hacemos un ejemplo, el hidrógeno, que va a aumentar la concentración, se va a unir con el bicarbonato
¿no? En algún momento estos va a ir a dividirse o formar lo que es el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico por la anhidrasa carbónica se va a convertir en CO2, y el CO2 se va a eliminar por la vía respiratoria y posteriormente el H2 por la vía urinaria. ¿Ya? Posterior a eso, si ya no tenemos bicarbonato en el organismo, lo que va a hacer es el pH ya se ha degradado el bicarbonato. Lo que hacemos es que una vez que se pierde todo lo que es el bicarbonato, se activa. ¿Qué se activa? El sistema respiratorio. Por eso es la respiración. ¿Qué tipo de respiración producimos cuando tenemos una acidosis? La respiración de Kussmaul. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el buffer pulmonar? En el buffer pulmonar tenemos bicarbonato. Este bicarbonato va a ir a lo que es el pulmón, y en el pulmón tenemos una molécula de protón, ¿ya? O hidrógeno, que ustedes quieren llamar. Nuevamente se hace la conjugación, ¿ya? ¿Y qué vamos a tener? El ácido carbónico. El ácido carbónico por la anhidrasa carbónica que tenemos en el pulmón, que ya les he dicho que tenemos buenas concentraciones, va a liberarse en agua y va a liberarse en CO2. La otra forma, como es el buffer, cuando ingresa oxígeno, ¿no? Ustedes inhalan oxígeno, lo que hace es unirse al glóbulo rojo, ¿no? Al unirse al glóbulo rojo, este se va a unir a un protón o va a eliminar un protón. ¿Ya? Es una reacción. Entra oxígeno, se une a la hemoglobina, y esta hemoglobina, por este proceso de unión con el oxígeno, va a liberar un protón. Es otra forma de liberar. ¿Ya? Entonces, esta hemoglobina, como ya está oxigenado, va a ir a los vasos sanguíneos, se une nuevamente con el CO2 o intercambia con el CO2, ¿no? Como ustedes ven en la imagen. CO2 se elimina, pero oxígeno entra a los vasos sanguíneos y el CO2 se elimina. Y este CO2, como tiene alta liposolubilidad, inclusive llega directamente a lo que es el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo lo va a ir a eliminar directamente por la vía respiratoria. Entonces, la eliminación y el transporte por la vía respiratoria, por el CO2, son por tres procesos que han visto. Uno, por el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato llega directamente al pulmón, y el bicarbonato se une con el protón que ha liberado el oxígeno cuando ingresado, y hace todo el proceso que ya les he mostrado. Por el proceso de la carboxihemoglobina, como ya han visto, se une el CO2 a la hemoglobina, y luego se produce toda esa reacción metabólica. Y por el CO2 directamente, por la concentración de CO2 que producen todos lo que son los tejidos. ¿Han entendido? ¿O no? Creo que es didáctico, ¿no? No hay donde perderse. Esto, porque ahorita vamos a entrar a los buffers. En el pulmón, el protón llega al centro de la respiración y hace lo que es la estimulación. Estimula que se respire más, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar a hiperventilar. Y esa es la respiración de Kussmaul que produce todo esto. Y vamos a empezar a ventilar. Y si hacemos un diagrama, nosotros está directamente proporcional a la relación de lo que es la ventilación alveolar con la concentración de pH en sangre. Mientras más pH tengamos, el niño va a respirar más, va a hiperventilar más. Por eso hiperventila. ¿Por qué? Porque está aumentando la concentración de CO2, está aumentando la concentración de protones, y todo eso está estimulando aquí al centro de la respiración. Y te va a dar la respiración que ustedes ya saben y que conocen muy bien. Ya. Dime, cualquier pregunta, si no están entendiendo, dígame, no hay problema. Vamos a repetir o vamos a volver. Una vez que se vence este proceso de la respiración, que no ha alcanzado para poder eliminar la concentración de protones que está produciendo el organismo, va a estimular el buffer renal, que es un buffer tardío, sí. Pero este buffer es muy importante porque elimina grandes cantidades de protones, ¿ya? ¿Y cómo se produce? Tenemos un protón, tenemos en el túbulo renal el sodio que se reabsorbe,
por lo general en la mayoría de los casos, a no ser que tengas otro tipo de patologías. Este sodio hace que se elimine un protón, ¿ya? Por el simple hecho de la difusión, ¿ya? Intercambio, ingresa sodio y sale protón directamente, ¿no? Es más fácil, más rápido, ¿ya? Por la secreción de protones, ¿no? Después tenemos este protón, o tenemos bicarbonato en la orina, se va a unir a un protón. Eso es de novo. ¿Por qué de novo? Porque va a hacer una formación de nuevo todos los elementos para que se puedan eliminar, ¿ya? ¿Qué hace? El bicarbonato se une con el protón, forma el ácido carbónico nuevamente se reabsorbe, ¿no? Se divide, el CO2 se reabsorbe, el CO2 ingresa a lo que es las células renales y se une nuevamente y forma nuevamente el bicarbonato, y vamos a ir a formar nuevamente el bicarbonato. Si han visto todo el proceso de reacción que les he enseñado, nuevamente va a producir lo que es el bicarbonato, y ese bicarbonato va a ser eliminado, ¿ya? Vamos a producir más bicarbonato para que se produzca más esta reacción. Este es el proceso de nuevo, ¿no? De absorción de lo que es el otro era de absorción de lo que es el bicarbonato. Y esto es la producción de nuevo. La célula produce nuevamente todas las reacciones que les he indicado y nuevamente produce lo que es el bicarbonato. ¿Por qué es necesario que sepan esto? Porque si no saben eso, no van a identificar o no van a saber cómo se produce el equilibrio ácido-base o la acidosis metabólica en el organismo, o la acidosis respiratoria. Ahora, el equilibrio ácido-base, ¿no? El desequilibrio ácido-base se produce en 4 etapas, ¿no? 1, acidosis metabólica, o 4 procesos patológicos. 1, la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. ¿Qué es la acidosis respiratoria? ¿Qué es la acidosis metabólica? ¿Cómo es? Tenían que estudiarlo. Es el aumento de protones. ¿Por qué? Porque se va a producir algún tipo de patología, ¿ya? Entre estos, la patología más frecuente que te produce una acidosis metabólica es las diarreas que tienen ellos. Diarreas y vómitos, ¿ya? Específicamente diarreas. Entonces, ¿qué vamos a decir que es la acidosis metabólica? Es el aumento de lo que son la concentración de protones, ¿ya? ¿Qué más? Esto se debe, ¿por qué? 3 procesos. 1, estamos perdiendo bicarbonato, no tenemos bicarbonato en el organismo, ¿no? 2, alteración para captar en el riñón lo que es la excreta de la acidosis, ¿no? Ese proceso del sodio que ingresaba a la célula y que eliminaba fácilmente lo que es el protón, no puede hacerse, no se realiza, ¿ya? Y 3, aporte de ácidos al organismo. Fisiológicamente, ¿cómo hablaríamos? ¿Cuáles son las características? Aumento de la concentración de protones endógeno a exógeno. ¿Por qué? Insuficiencia renal crónica, acidosis diabética, salicilismo, ¿no? ¿Qué más? Shock, hipoxemia severa, ¿no? Esas son las causas que te producen un aumento de la concentración de protones. Pérdida excesiva de bicarbonato por diarrea severa. El paciente tiene mucha diarrea, va a perder bicarbonato y va a perder líquidos, ¿ya? ¿Qué más? Expansión rápida de lo que es el... Eso es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vienen al servicio de emergencia, ustedes le colocan cargas al paciente. Actualmente colocarle mucha carga, mucha cantidad o exagerada cantidad de volumen de carga a un paciente te puede llevar a la mortalidad por este proceso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa en el organismo? ¿Qué pasa con tu paciente si tiene diarrea o vómitos? ¿Qué va a ocurrir? Y nosotros no lo hacemos, no podemos controlar esta pérdida. ¿Qué pasa con tu paciente? ¿Qué? Se va a deshidratar. ¿Qué más? Exacto. Va a ser en algún momento algún tipo de vasoconstricción a nivel periférico, ¿ya? A nivel del ¿qué? De las extremidades principalmente. ¿Y qué va a pasar en ese lugar donde va a producirse una vasoconstricción? ¿Qué pasa? Si va a haber una vasoconstricción, en los lugares terminales, las células que va a producir en las células,
va a producir que estas células de un metabolismo aerobio, porque llegaba oxígeno a estas células, va a cambiar a un metabolismo anaerobio. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que del ácido pirúvico, que producía lo normal las células, van a producir ácido láctico. ¿Y este ácido láctico qué es? Un ácido, es un donador de protones. Entonces vamos a tener un aumento de la concentración de protones. A ver, se están ubicando. Y si tenemos un aumento de la concentración de protones, estos protones ¿qué van a hacer? Unirse a lo que es el bicarbonato. A ver, se une al bicarbonato, todos los protones van a unirse al bicarbonato. ¿Y qué va a pasar en el organismo en un momento determinado? Se va a gastar, se va a acabar, va a disminuir, ¿o no? ¿Ya? Porque eso es lo que va a hacer, porque tu organismo todavía no va a responder a nada, no hay una respuesta al organismo. Entonces lo que vamos a hacer es una disminución de lo que es el bicarbonato. Pero ya hemos dicho, el aumento de la concentración de protones que hace, estimula al centro respiratorio. Y este centro respiratorio lo que va a hacer, aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Y qué va a hacer el organismo? Va a eliminar CO2, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a quedar en el organismo? Disminución de lo que es el CO2. Todo disminuye, todo baja, el pH va a bajar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una concentración negativa de lo que son los programas la concentración. ¿Qué te dice la regla? Es la concentración negativa de los protones, ¿no? Y tenemos concentración negativa de protones, está aumentada la concentración. Entonces, cuando ustedes les dicen la ecuación de Henderson-Wasserburg, ¿qué te dice la ecuación de Henderson-Wasserburg? El pH es directamente proporcional a la disminución y a la concentración de lo que es el bicarbonato, ¿no? Y inversamente proporcional a lo que es el CO2. Y ahí está la ecuación de Henderson-Wasserburg. Y eso es lo que te preguntan, ¿no? Muchas veces en el pase de visita y ustedes no pueden responder. Así de fácil. ¿Ahora saben por qué se produce todo eso? Eso. Pero ¿cómo comienza el pH? De 1 a 14. ¿Okay? Entonces, si tú estás diciendo directamente proporcional, está directamente proporcional e inversamente proporcional. Si el pH está disminuyendo, esto está disminuyendo. Tuviera que aumentar, eso es inversamente proporcional. ¿Okay? Pero si está disminuyendo, es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque el pH está 1 y aumenta lo que es el 14. ¿Entiendes? Si nosotros tenemos a este lado acidosis, a este lado alcalosis. Si nosotros estamos perdiendo CO2, estamos yéndonos a una alcalosis en determinado momento. ¿Ya? Por eso es la concentración de lo que es los hidrogenianos. O sea, ¿han entendido, no? Todo el proceso de lo que es la acidosis, cómo se produce en el organismo, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Han entendido? Muy bien. Si tienen dudas, díganme, no hay problema. Lo que es la causa, si el paciente está con diarrea, vómitos, seguimos con ese ejemplo porque es un ejemplo directamente, ¿qué va a pasar? Nosotros hay que hidratar, ¿no? Tenemos que hidratar. Lo primero que haces en tu paciente cuando viene con acidosis es hidratar al paciente. Si con la hidratación no has corregido esta acidosis, le tenemos que pasar bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué es la acidosis respiratoria? ¿Por qué se produce? ¿Qué? Por la hiperventilación. ¿No? Por la hiperventilación. Una acidosis respiratoria secundaria a enfermedades pulmonares siempre, ¿no? Puede ser una bronquiolitis, una neumonía, ¿no? Sobredosis de opiáceos, aumento de la producción de CO2 por el organismo que puede variar y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? ¿Qué creen que se está concentrando más?
CO2. ¿Ya? Cuando empieza a producirse todo el proceso, no tenemos bicarbonato, lo que vamos a hacer es tratar de eliminar el CO2 por todo ese proceso que ya les he explicado. Pero este CO2 no se va a eliminar de manera adecuada. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a aumentar el CO2? Sí, va a aumentar el CO2 y va a aumentar lo que es la concentración de bicarbonato y va a disminuir lo que es el pH. ¿Por qué va a disminuir el pH? Porque nosotros, ¿qué es el CO2? Entonces va a ir directamente a disminuir lo que es el pH. ¿Están entendiendo eso, no? Es un poquito confuso, pero sí, es directamente lo que es, va a disminuir lo que es el pH y va a aumentar lo que es el bicarbonato. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una disminución de lo que es el pH, un aumento de lo que es el CO2 y un aumento de lo que es el bicarbonato. ¿Ya? Y por eso se va a producir el ácido respiratorio, perdón. ¿No? ¿Han entendido? No, dice. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué va a aumentar lo que es en el organismo? El CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 no se va a poder eliminar y va a aumentar la concentración del CO2. ¿Y qué es el CO2? Es un ácido. ¿Ya? Entonces aumenta el CO2. Pero si vamos a tener la concentración o el aumento del CO2, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que eliminar a través de la forma renal. ¿Y qué va a pasar en el riñón? Va a producir nuevamente un aumento de lo que es la concentración o aumento de lo que es el HCO del bicarbonato. Por eso aumenta lo que es el bicarbonato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acumular CO2 y este CO2 se tiene que eliminar por alguna parte. ¿Y por dónde se va a eliminar? ¿O por dónde se va a tratar de eliminar? Por el riñón. ¿Y qué hemos dicho? Que el riñón produce bicarbonato. De nuevo, o va a producirse por todo el proceso metabólico que les he explicado, va a producir nuevamente bicarbonato. Por eso es que va a aumentar el bicarbonato. ¿Ahora me entienden? ¿Ya? Y si va a aumentar el bicarbonato y va a disminuir, va a haber un aumento de lo que es la concentración de CO2, va a haber un pH negativo. ¿Por qué? Porque si vamos a tener mayor concentración de lo que es el CO2, ¿por qué vamos a tener un aumento de lo que es el CO2? Porque no estamos pudiendo eliminar de manera fácil por el pulmón. ¿Ya? Y todo el proceso que nuevamente hagamos, lo que va a ocasionar es que nuevamente tengamos CO2 hasta que el pulmón funcione. Y si no funciona el pulmón, nuevamente se produce bicarbonato, pero este bicarbonato no se va a producir a la misma medida que se está produciendo el CO2. A la misma concentración. Por eso es que este CO2 va a influir en lo que es el pH y vamos a tener un pH más ácido. ¿Entienden ahora? ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en el tratamiento? Oxígeno. Oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué causa se produce síndrome de obstrucciones de la vía aérea, enfermedades vasculares como el TEP, neumotoras, EPOC, edema pulmonar, que te van a llegar a esta condición? Y ahí está. Por eso se produce el aumento del PCO2, y este aumento del PCO2 te va a dar una disminución de lo que es el pH, y por todo este proceso, por la producción nuevamente del riñón, te va a dar un aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Han entendido? Ahora, ¿de dónde viene el bicarbonato? Por eso es que la primera parte les he dicho si no entendían, ¿no? Entonces todo esto va a dar que a un aumento de la concentración del bicarbonato. Pero si esta concentración del PCO2 lo vamos a poder eliminar, ¿por qué? Porque la neumonía no se va a eliminar ese rato, una bronquiolitis no se va a curar ese rato, entonces va a aumentar la concentración de CO2, ¿no? Porque nosotros producimos, todo el organismo produce CO2 y a mayor rapidez, ¿ya? ¿Qué más? Y tenemos esto, ¿no? Eso es lo que tienen que saber, ¿no? ¿Por qué se está produciendo? ¿Por qué está aumentando? ¿Ya? ¿Por qué está aumentando la concentración de CO2? ¿Por qué está disminuyendo lo que es el pH? ¿Y por qué está aumentando la concentración de bicarbonato?
¿Ya? Ahora, estos son los valores normales que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Cuánto es la concentración de pH? 7.35 a 7.45. ¿Cuánto es la concentración de PCO2 normal? De 30. Bueno, varía, ¿no? No lo estoy diciendo, pero esto es lo que estamos a ver, el texto base de ustedes es Nelson, ¿no? Bicarbonato de 22 a 26. ¿Ya? Alcalosis metabólica es aumento de la concentración de ¿qué? De bicarbonato. ¿Y por qué aumenta la concentración de bicarbonato? Va a aumentar, uno, por vómitos. Esa es la primera causa para que se produzca un aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda causa? Diuréticos, uso de diuréticos. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso que ya les he enseñado nuevamente se repite en este mecanismo. Pero ¿qué pasa? Hay pérdida excesiva de ¿qué? De los protones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos vomitando. ¿Y qué estamos vomitando? Ácido clorhídrico. Si nosotros vomitamos constantemente ácido clorhídrico, ¿qué vamos a tener? Una deficiencia de ácido. Y vamos a tener un aumento de la pH de bicarbonato. Así de fácil. Y este aumento del bicarbonato va a hacer que aumente lo que es el líquido extracelular y se va a producir un aumento de lo que es la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Todo el proceso que les he explicado, ahí está. ¿No? Ustedes cuando están vomitando constantemente, que es lo que es ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un aumento de la concentración de bicarbonato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el bicarbonato va a hacer que se expanda lo que es a través de todo lo que les he hablado de lo que es el líquido extracelular, ¿no? Va a estimular a lo que es el riñón, y en el riñón ¿qué produce? Bicarbonato. ¿No? El riñón produce bicarbonato de las tres formas que les he dicho. Uno, aumento de la secreción de protones, aumento en la producción de nuevo de lo que es el bicarbonato y aumento de la producción de lo que es el bicarbonato propiamente. Por eso es que el riñón produce bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo va a estar la concentración? ¿Cómo creen que va a estar la concentración ustedes entonces? ¿Qué creen que va a estar concentrado? ¿El pH cómo va a estar? ¿Qué? ¿Bajo o alto? Alto, ¿no? Porque va a estar elevado a lo que es el bicarbonato. ¿Qué más? ¿Y el bicarbonato cómo creen que va a estar? El bicarbonato va a estar elevado, ¿no? ¿Y el PCO2? ¿Por qué? Los tres van a estar elevados. ¿No ven? Por eso es que les he dicho, si no me entendían en la primera parte, es un poquito más difícil que entiendan. Por eso les he dado el ejemplo. ¿Ya? Entonces todos los tres van a estar elevados. ¿Ya? Alcalosis metabólica. El pH va a estar elevado porque vamos a tener bicarbonato, vamos a tener una elevación de lo que es el CO2 y vamos a tener la alcalosis metabólica. Elevado se dice arriba, ¿no? Cuidado que estén diciendo abajo. Eso muchos se confunden. ¿Qué vamos a hacer con la alcalosis metabólica? Corrección de la causa, ¿no? Vamos a colocarle más líquidos, no al paciente pediátrico, y vamos a ver la cantidad que le colocamos. Alcalosis respiratoria es reducción inapropiada de la concentración sanguínea de ¿qué? CO2. ¿No? ¿Por qué se produce ¿por qué creen que se pierde mucho CO2? Hiperventilación. Lo mismo, vamos conjugando nomás. De un lado va a hiperventilar. ¿Cuándo hiperventila? Cuando van a dar su examen, ¿no? Van a estar con su bolsita queriendo morirse porque les he dicho si han entendido y no han entendido y no habían dicho si han entendido, ¿no? Entonces cuando vengan a su examen, ustedes van a hiperventilar, ¿ya? Pero las mujeres tienen más tendencia a hiperventilar, ¿no? No es que sea machista, es por la reacción hormonal que tienen, ¿ya? No, pero de verdad, es así, ¿no? Es fisiológicamente hablando, si quieren lean. Es fisiológicamente hablando. Entonces, ¿qué te va a producir una alcalosis respiratoria? Una hiperventilación, ¿no? El HI. Bueno, ahora ya no se dice HI, ¿no? Porque ya es otro término. ¿Qué es el HI? Es la histeria, ¿no? Las mujeres cuando
tienen examen, o los varones, ahora ya hay varones que tienen alto así, inclusive, ¿no? Vienen al hospital y están con su bolsita, ya respira. Entonces estamos hiperventilando, ¿y qué estamos haciendo? Eliminando el CO2. Entonces, pónganse a pensar qué van a tener, cómo va a ser el pH. ¿Cómo va a estar el pH? Elevado. Ya. ¿Cómo va a estar el CO2? ¿Cómo va a estar el CO2? ¿Cómo está? Así va a estar. Alcalosis respiratoria, el CO2 va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hiperventilando, estamos eliminando CO2. ¿Y esto qué te va a dar? Un pH elevado, va a estar más alcalino, ¿no? Va a estar alcalino. ¿Qué te va a dar un CO2? Pero un bicarbonato disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a concentrar lo que es el CO2 y todo eso te va a eliminar lo que es el bicarbonato. ¿Entiendes? Y eso es lo que te va a dar. Un pH elevado, un CO2 disminuido y un bicarbonato elevado, ¿no? ¿Han entendido? El proceso fisiológico es que quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque memorizarte no te va a servir de nada. A ver, porque ahorita te vas a memorizar y cuando tengas un paciente de verdad vas a tener que, uno, determinar qué vas a hacer con el paciente y por qué vas a hacer con el paciente eso, ¿ya? Y por eso tienes que saber por qué se produce alcalosis, por qué se produce acidosis, por qué se produce acidosis metabólica en principio, por qué se produce acidosis respiratoria, por qué se produce alcalosis respiratoria y por qué se produce alcalosis metabólica, ¿ya? Ahora, si no han entendido, les vuelvo a explicar, pero quiero que sepan, quiero que entiendan esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la alcalosis respiratoria? Hiperventilación, ¿no? La principal causa. Intoxicación por salicilatos, asistencia ventilatoria. Si tu paciente no lo vas a colocar en un ventilador, tienes que tomar lo que es los controles periódicos de lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Y el fallo hepático. ¿Por qué te produce esto? Porque vamos a perder CO2 excesivamente. ¿Y qué te va a producir? Irritabilidad neuromuscular, parecias y todo eso. Entonces, ustedes cuando tienen que identificar qué es acidosis metabólica, ¿qué va a haber? Una disminución de lo que es el bicarbonato. Acidosis respiratoria aguda, ¿qué va a haber? Un aumento de lo que es el CO2. Alcalosis metabólica, ¿qué va a haber? Un aumento de lo que es el bicarbonato. Y alcalosis respiratoria aguda, va a haber una disminución de lo que es la concentración de CO2, ¿no? ¿Qué pasa en este paciente? Ustedes tienen un paciente de 10 meses de edad, ingresa al servicio de pediatría con un cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, que se caracteriza por presentar vómitos, deposiciones coleriformes, líquidas abundantes, en más de 7 oportunidades al día. Al examen físico se evidencia piel y mucosas secas con pérdida de peso del 10%, se encuentra letárgico, palidez generalizada, signos vitales, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria 50. Ese es el paciente que ha llegado, ¿no? Sus laboratorios te salen pH de 7.22, PCO2 22, PO 98, bicarbonato 8 miliequivalentes, y no vamos a tomar en cuenta el otro porque no es necesario que el otro no tengamos en cuenta. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué creen que tiene ahorita el paciente? Acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque el pH, ¿cuánto está? 7 punto. Entonces, si hacemos el cuadrito del gen de Zucker, va, la acidosis vamos a tener bajo, ¿no? El pH va a estar bajo. ¿Qué más? El PCO2, ¿cómo está? ¿Normal? ¿Está bajo? Está bajo, ¿no? ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? Bajo. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Exacto, es una acidosis metabólica, ¿no? Ese es el cuadrito que tienen que aprender.
acidosis metabólica, vamos a tener una disminución de lo que es el pH y un aumento de lo que es, pero una disminución de la concentración de bicarbonato y una disminución de la concentración de PCO2. ¿Han entendido? Y eso es lo que tenemos en el paciente, acidosis metabólica. ¿Ya? Y les voy a mandar casos clínicos para que les resuelvan, ¿ya? ¿Y qué tenemos? El antecedente principal de la deshidratación. Nada más. ¿Han entendido?